Cada año talamos 15.000 millones de árboles. Si los plantáramos todos juntos, estaríamos hablando de una superficie equivalente a Portugal. De hecho, algo mayor. Pero vivimos en la era de las pantallas. Las entradas de cine nos llegan al móvil, pirateamos los libros y los estudiantes toman apuntes a golpe de teclado. ¿Qué porcentaje de este Portugal maderero dedicamos entonces a producir papel? Casi una tercera parte. Talamos 4.000 millones de árboles cada año para hacer papel. Y eso sin contar el higiénico. Cada año consumimos 400 millones de toneladas. Haciendo números, eso equivale aproximadamente a unos 80 billones de folios, un 8 seguido de 13 ceros. La humanidad dejó de ser un gigante con pies de barro para calzar papiro, pergamino y finalmente celulosa. Esos soportes han ampliado nuestra cognición, nos han dado memoria transgeneracional y, ¿por qué no?, nos han ayudado a hacer la lista de la compra. Pero nos hemos vuelto dependientes. Sin ellos, nuestro gigante se desmorona y hasta que no encontremos otros pies, el precio de nuestro presente se seguirá midiendo en miles de millones de árboles. Y vamos a hablar del papel en este programa, creo que eso ya es evidente. Siendo el papel un invento, aunque ya lo tengamos muy normalizado, Pablo Fernández, químico, hoy ya te hago una presentación, fíjate que escalonada. Sí. Tenías que estar aquí. La verdad es que sí, yo feliz de estar aquí. Con tu nueva sección, que ya llevábamos un programa en el que habías traído este juicio donde cogíamos un invento y decidíamos si había sido bueno, si había sido malo y si se llevaba regalos por Navidad casi, ¿no? Pues sí, más o menos. En este además, claro, o sea, cuando me dijiste papel, ahora por papel conocemos el papel de celulosa, que es del que hablabas también en la introducción. Claro. Pero realmente papel ha habido muchos a lo largo de la historia, que estoy seguro de que van a ser mencionados también después. Es más, como siempre, lo que has hecho es pedir que la gente de la redacción diga qué se le ocurre, que está hecho con papel y si le gusta o si no, si está de acuerdo, ¿no? Eso es. ¿Arrancamos el juicio? Sí, yo creo que sí. Atención, todo el mundo en pie. Da comienzo la sesión de este juicio a los espejos. Hoy, el Tribunal de Serendipias decidirá si este invento merece ser salvado o, por otro lado, debemos condenarlo. Pueden sentarse. Por favor, empiecen con las alegaciones. El papel, alegaciones, a favor. A favor, que es muy fácil de producir. Eso es verdad. Es verdad que cuando cuentas el proceso no suena tan sencillo, pero comparado con el resto de papeles anteriores en la historia, el mezclar un montón de fibras, echarlas a un caldero, calentarlas y luego convertirlas en una capa es muy sencillo comparado con estar ahí con un cuero que lo tienes que dejar fino, liso. Claro, porque el pergamino era piel, efectivamente. El papiro era papiro, que es una planta que tiene sus fibras. Claro, y que trenzarlas tiene bastante tela y el proceso de secado es mucho más lento que el papel de celulosa normal, porque como tú coges y lo conviertes todo en una pasta, lo puedes secar, digamos, con mucho calor artificial y no se convierte en quebradizo. La celulosa supuso entonces un paso importante para que pudiéramos escribir con facilidad, de forma barata y sencilla. Hasta eso ahí es. Bien. Que de hecho eso es, yo diría, otro de los grandes pros. Claro, pero, y esto es lo que creo que es difícil de esta sección, la gente escuchará papel y hasta estas alturas igual no tiene muy claro por qué tendría que estar en contra. Pero toda esta producción tiene sus peros, ¿verdad? Pues mira, el primero, el que hemos comentado en la introducción, que es el coste medioambiental que tiene. Y no solo por la cantidad de árboles que se talan al año, que es un tercio de Portugal, solo en papel, digamos, para escribir. O sea que después el papel higiénico es otro tema aparte y tiene también mucha tela. También tiene un coste medioambiental brutal el blanquear el papel. De hecho, seguro que recuerdas que antes el papel reciclado tenía un color así como más marroncillo y tal, y ahora es todo muy blanco. Es verdad que incluso cuando vemos papel reciclado ya no es evidente a nuestros ojos. Y es porque a la gente no le gusta el papel que no es blanco. A mí no me gustaba. Pero me sentía bien usándolo. Claro, efectivamente, sí, ese era el rollo. Pues para que te hagas una idea de lo terrible que es utilizar el papel blanqueado siempre, la industria papelera es la mayor fuente de dioxinas que hay a nivel medioambiental. ¿Qué esto de las dioxinas? Es un contaminante medioambiental que el verdadero problema es que se acumula muchísimo en los tejidos de los seres vivos. Entonces, si tú te contaminas por dioxinas hoy, no vas a terminar de liberarlas hasta dentro de 50 años probablemente. Has arrancado fuerte. O sea, tú que haces este doble papel de defensor y de fiscal, el fiscal ha venido pisando duro. Hombre, claro, porque es que igual el otro fue un poco flojo. Compensémonos un poquito. Partes positivas.
es muy fácil de reciclar, porque el proceso de reciclarlo es exactamente el mismo que el de fabricarlo, como es mezclar fibras, convertirlo en una pasta y secarlo. Hacerlo a partir de las fibras de papel es incluso más sencillo que hacerlo desde cero. Claro, y además nos ahorramos talar, que también tendrá un coste, una logística, porque no se recicla todo. Bueno, a ver, son muchos factores, ¿vale? Uno de ellos es que mucha gente no recicla, o sea, ese es el principal. Lo tiran y ya no es recuperable ese papel. O sea, en Europa, para que tú te hagas una idea, reciclamos el 80% del papel, más o menos. No está mal. Y en Estados Unidos solo se recicla el 40%. Ya. Y luego, el otro factor para no reciclarlo es que muchas veces se contamina con cosas que lo convierten en irreciclable. O sea, por ejemplo, si se te mezcla con mucha grasa o cosas así, el cartón de las pizzas no se puede reciclar. Vale, bueno, entonces estamos viendo, el pro que me estabas dando se ha convertido también un poco en un contra. Claro. En cuanto se mancha con algo, ya complicado recuperarlo. Eso es. Dame otro contra, de todos modos. Vamos a jugar ahí a mover la balanza. Pues mira, uno de los contras que más gracia me ha hecho descubrir es que el papel, como lo conocemos, no solo ha sido un boom para la literatura, para el almacenamiento de información y tal, también es el responsable principal del boom del tabaco. ¡Ay, claro! Hasta que no había papel de liar, el tabaco se fumaba en puros nada más, era una cosa más o menos de lujo, poco accesible. Llega el papel de puros fumar... que tienen hoja en lugar, una hoja literal de planta en lugar de un folio de papel. Bueno, que no es folio, pero para que nos entendamos. Sí, pues cuando llega el papel de fumar se dispara el consumo del tabaco de una manera brutal. Además, esto es un invento que me hizo gracia. ¿Qué? Resulta que lo inventó un mexicano y lo que hacía era recoger los restos de los puros y liarlos con papel muy fino, que se utilizaba para hacer Biblias. Vamos a ver, entonces hasta ahora el papel es culpable de el auge del tabaquismo. Sí. De esta sustancia, repítenos el nombre. Las dioxinas. Las dioxinas. Muy bien. Y pues danos ahora un par de pros, por favor, para acabar esto con alguna posibilidad de que se salve. Este es un pro que no sé si cuenta, pero casi todos los... Bueno, más de la mitad de los premios Nobel, el 64% de los premios Nobel de literatura eran fumadores. O sea que hay gente que te podría decir que hay una correlación importante. O sea, que si salvamos el papel y se mantiene el tabaquismo, igual escriben libros fantásticos. Imagínate. No creo, en porque realidad. Además, esto supongo que en los últimos años hay muchos menos fumadores entre los ganadores del Nobel. Sí. En los últimos 15 años, solo 2. O sea que realmente es una correlación del siglo XX que tiene muchas cosas. Como le digo, permíteme, pero queridos oyentes, por favor, no hay ninguna correlación entre escribir premios Nobel de literatura y fumar. Evítenlo y ya está. No empecéis a fumar si es para ganar un premio Nobel. Hay caminos mejores como escribir más. Eso es. Otra positiva más sencilla, así más evidente. La alfabetización mundial depende íntegramente del acceso al papel, porque no en todos los lugares hay acceso a la literatura y el auge de la alfabetización en todos los países más desarrollados está directamente correlacionado con el acceso a materiales de escritura. Claro. Entonces... Que es verdad que cuando pensamos en todo esto, y sería para mí el principal punto en contra, porque dices, todo lo bueno es evidente, la literatura, pero es que ya estamos en otro punto. Tenemos ordenadores, tenemos teléfonos, tenemos tablets, pero no todo el mundo puede acceder todavía a este sistema. Igual un tercio no hace falta en los árboles del equivalente a Portugal, pero una octava parte sigue siendo necesaria con toda seguridad, ¿no? Muy probablemente sí. Bueno, creo que esto hace que la votación se vaya a inclinar, porque votar en contra del papel significa tener poca conciencia social. Pero bueno, vamos a dar igualmente una oportunidad. Aprovechamos para preguntar por aquí en nuestra pecera a todo nuestro equipo, a nuestros editores, nuestros productores, todos, porque esto se queda en casa. ¿Votamos a favor o en contra? Finalizadas las alegaciones, pedimos a nuestro jurado que emitan un veredicto. Qué bonito, ¿eh? Veo todos los pulgares levantados. ¡Qué maravilla! Bueno, pues ya está. En este caso nos dan igual el tabaquismo. Ahora que está además el tema de los vapor, igual por ahí se salva, ¿no? Hay problemas más allá de la hoja y del papel. Efectivamente. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Nada, muchas gracias a vosotros. ¿Levantas la sesión? Yo creo que sí. Este es el momento en el que ya pasamos a la tertulia y ha quedado claro que aunque esto iba del papel, y lo dijimos al principio, rápidamente hemos entrado en el libro, una consecuencia evidente del papel y que además tiene mucho de lo que hablar. Y para hablar de ello tenemos con nosotros a Laura Fernández. ¿Qué tal, Laura? Muy bien, gracias, Ignacio. Encantada de estar aquí con vosotros. Encantado de que estés, porque para que los oyentes estén al tanto, eres profesora de la Universidad Complutense de Madrid, concretamente profesora titular del Departamento de Historia del Arte, y estudias pues artes del libro, la cultura escrita en la Edad Media, y por lo tanto es un buen punto para empezar a hablar de ese libro y de su historia. Quiero preguntarte, en este punto del programa que todavía no hemos entrado en detalle,
hay que comprender que el libro surge en algún punto, ¿no? El libro no existió siempre. El libro, como lo entendemos, con sus tapas, con sus lomos, el códice, ¿se puede decir? ¿Cuándo aparece y qué había antes? Bueno, cuando hablamos del libro tenemos que entender que debemos valorar diferentes formatos y diferentes materiales. Para responder a tu pregunta sobre lo que es el libro en formato códice, nos debemos remitir pues, al siglo I de nuestra era, en el contexto romano, donde ya tenemos referencias que nos conducen a afirmar que se estaba utilizando ya ese formato de códice que podemos identificar o podemos asimilar a un libro de hojas muy similar a la tipología libraria que actualmente podemos utilizar. Realmente eran cuadernillos cosidos y protegidos por unas tapas. Esos cuadernillos tenían una unidad básica, y este creo que es un detalle interesante, una pieza de tamaño rectangular, normalmente ya en este momento en pergamino, era el soporte escritorio que va a empezar a entrar en acción, y esa pieza rectangular se doblaba en el medio, y es lo que definimos en términos codicológicos como bifolio. La superposición de varios bifolios conforma un cuaderno. En función del número de bifolios, pues tendremos un número de folios. El formato habitual de cuaderno solía ser el cuaternión, 4 bifolios, por lo tanto 8 folios. Y luego, juntando esos cuadernos, podíamos llegar a encuadernar un libro un poquito más voluminoso. Una secuencia de cuadernos cosidos y, como decía, protegidos por un soporte más rígido que actuaba a modo de tapa o de encuadernación. A mí tal vez esto desde el presente, y porque estamos muy acostumbrados a que eso sea el libro que vemos con sus variantes, ¿no? Pero que tiene sus tapas, tiene sus folios o sus bifolios incluso, ¿no? Todavía me lleva a considerarlo como un avance, como algo muy interesante, pero una vez escuché, y quiero que me lo desmienta si no es así, que para algunos el paso de rollos a tener códices no era tan claramente un avance, era un poco algo barato o... Bueno, ahí tendríamos desde luego muchos hilos de los que tirar. También tenemos que plantear que hubo cierta resistencia, que el libro en formato rollo fue persistente, y de hecho convivieron ambos formatos durante siglos. Entre el siglo I y el siglo IV podemos encontrar tanto libros en formato rollo como en códice, y de hecho es interesante acudir a las fuentes visuales, a las representaciones figurativas, porque podemos encontrar en una misma escena diferentes personajes, algunos con un rollo en las manos y otros ya con un libro de hojas, claro, con un códice. Pero a partir ya del siglo IV, ese nuevo formato se impone de una manera contundente, y prácticamente el rollo queda, desaparece. ¿Y ese cambio de formato, perdona que te interrumpa, cambia también lo que contiene, la forma en la que se escribe, la forma en la que se estructuran los textos? Sí, bueno, una de las grandes virtudes del códice, de este libro de hojas, es que se puede aprovechar mucho mejor el material. Piensa que los folios, y más si son de pergamino, se pueden escribir por las dos caras. De hecho, cuando analizamos o describimos un manuscrito, hablamos del folio por el recto y por el vuelto. Y eso, evidentemente, pues optimiza el espacio, y además la manejabilidad, podríamos decir, cómo se manipula el libro era más sencillo. Piensa que un libro en formato rollo había que ir literalmente desenrollándolo, y que para poder identificar algún párrafo especialmente destacado, alguna sección a la que se quisiera acudir, pues el libro de hojas era infinitamente más útil, ¿no? Claro. Vemos que el formato no es algo aislado, entonces afecta, como entendemos, la escritura, incluso la lectura. La composición de la página, claro, de hecho. Hay un fragmento de una película que no sé si reconocerán los oyentes, pero que quiero traer en este momento para formular a continuación la pregunta. Oh, el Beato de Liébana. Esto, Adson, es una obra maestra. Y esta es la versión comentada por Humberto da Bologna. ¿Cuántas salas más? ¿Cuántos libros más? Estamos escuchando
El nombre de la rosa, y estamos escuchando un momento en el que se vuelven locos viendo libros que son excepcionales. Y uno de los motivos, hay muchos, ¿no? Pero uno de los motivos es que los ejemplares eran bastante más únicos que ahora. Llevaba más coste en general de tiempo, de dinero, de todo, copiarlos, guardarlos, conservarlos. Y quiero preguntarte eso, porque ahora mismo voy a la librería y compro un libro por 15, 20 euros. En su momento, ¿cuánto costaba realmente un códice en equivalente de salario, si se puede decir así? Bueno, tenemos también que entender que no podemos generalizar, que había muchos tipos de libros y muchos contextos de producción libraria y de lectores y lectoras, desde luego. Si nos referimos a manuscritos de aparato, a manuscritos realizados en contextos vinculados a las élites sociales y económicas, utilizando un pergamino de muy buena calidad, pigmentos de coste elevado como el lapislázuli, o utilizando pan de oro, por decir algunos de los componentes que le pueden resultar más familiares a la audiencia y que forman parte, yo creo, de un imaginario colectivo, pues ahí el coste, la financiación necesaria, desde luego, se dispara. Tengo un colega, Stefanos Kroustalis, que es uno de los grandes especialistas en producción libraria durante la Edad Media, y él siempre incide en una cuestión que creo que es muy expresiva, muy gráfica: un libro, un rebaño. Piensa que para hacer estos grandes manuscritos, cada uno de esos bifolios podía equivaler literalmente a la piel de una oveja, porque aunque se podía realizar pergamino de diferentes animales, pero los últimos trabajos que se están haciendo, sobre todo en el contexto de la biocodicología, están señalando que el pergamino habitualmente se realizaba a partir de ovejas, y de hecho en la península ibérica es el pergamino habitual: ovejas, en pequeña proporción cabras, y ya a partir del siglo XIII de forma puntual se empieza a hacer pergamino a partir de ternero. Así que desde luego eran productos de un coste elevado, que si pudiésemos tarificar, desde luego veríamos que son piezas a lo mejor equivalentes al salario de un profesional durante más de un año. Claro. Hice una pequeña búsqueda para ponerlo un poco en cifras, y por ejemplo, si acudimos a algunos textos de la Corona de Castilla a principios del siglo XV, tenemos precio de una hoja de pergamino en 5 maravedíes. ¿Que al cambio serían? Al cambio no es una cifra excesivamente alta, podríamos entre 10, 15 euros aproximadamente, pero piensa que necesitamos cientos de piezas de pergamino que después se tienen que trabajar de manera profesional. Y por suerte, todo eso es parte del pasado. Ahora producimos los libros de otra manera, son muchísimo más asequibles, y ese cambio que hemos vivido empezó en algún momento. Para hablar de ello tenemos ahí la pregunta preparada ya, pero queremos presentar antes a Ana Martínez, que es profesora titular de la Universidad Complutense de Madrid. También, no es que sea la misma persona, porque en este caso del Departamento de Historia Contemporánea, en la línea de Historia de la Edición y de la Lectura en España en el siglo XX. ¿Es correcto? Correcto. Me alegro. Muchas gracias. No, a ti por estar. Y quiero preguntarte por uno de esos puntos de inflexión, y que me corrijas si no es tan importante, pero en un momento dado, aparte de que llega el papel de celulosa, aparece también la imprenta, ¿no? Sí, lo que ocurre, la imprenta obviamente es muy importante, pero como decía antes Laura, a nivel de, si queremos ver un hecho revolucionario, fue más el paso, ¿no?, del rollo al códice que la imprenta. La imprenta lo que, digamos, va a hacer es abaratar costes y fomentar la difusión y la distribución. A eso me refiero. Más que una revolución que impacte en el formato. Claro, yo pregunto en la sociedad, a la hora de que sea accesible, claro. De que la gente pueda leerlo, de cambiar ese problema, esa barrera del precio, tal vez. Y quiero que vayamos un poco para ahí, porque ya lo hemos comentado, tu especialidad es siglo XX en España, un momento donde la difusión del libro, el libro en su dimensión social, por decirlo así, tuvo un impacto relevante y político. Quiero preguntarte por ese aspecto social del libro. Sí, eso, digamos, arrancaría en el siglo XIX con lo que suponen las políticas liberales, la alfabetización de la población,
con sus limitaciones en un país como España, pero lógicamente digamos que va acorde. A medida que la sociedad se alfabetiza, digamos que se retroalimenta con los cambios, digamos, a nivel tecnológico, temático, de difusión, de circulación. Arrancaría en el 19. Pero es verdad que en el 20, debido, por ejemplo, a una mayor aumento de esa alfabetización y una paulatina democratización de la política, sobre todo durante la Segunda República, pues hizo que, por ejemplo, apareciera el concepto de lectura pública, de biblioteca pública, frente a la biblioteca provincial, a la biblioteca nacional, a la biblioteca popular. Entonces, ahí hay un cambio sustancial desde el punto de vista conceptual. Y además los editores, digamos, coincidieron varios sectores, ¿no? Digamos, el Estado, los profesionales del libro, el editor, el librero, el impresor, claro. Y al mismo tiempo la propia sociedad, ¿no? Que tenía en el siglo XX hay que entender el libro. Y yo siempre lo digo, se lo trato de explicar a los alumnos porque ahora no me entienden. Decir que hay una generación o varias generaciones que creían que el libro iba a transformar este país. La lectura, la alfabetización, la cultura. Entonces, esa generación que puede encarnar una María Moliner como bibliotecaria, un editor como Rafael Jiménez Siles, el políticos de la Segunda República como Marcelino Domingo, por ejemplificar, ¿no? Contribuyeron a difundir el libro y además muchos consideraban que el libro era para, bueno, entretenerte, para formarte, para capacitarte, para hacer la revolución, si hacía falta, es decir, donde ibas a aprender de todo. Entonces, el libro se convertía en un espacio, no solamente en un objeto, sino en un lugar donde se podían desarrollar. Sí, se concebía incluso como un objeto de emancipación, de que a través de la cultura, primero la alfabetización, pues tú podías mejorar tu futuro laboral o tu inmediato. Había gente que empezaba a trabajar y no sabía leer y escribir, ¿no? Que podía concienciarse para cambiar la sociedad. Entonces, esa generación tenía una veneración por el libro y es lo que trataron de divulgar. Esto me da pie a una pregunta porque por desgracia tampoco tenemos mucho más tiempo, pero no quiero que terminemos esta microtertulia sin sacarlo. Hablabas de la veneración que había por el libro. ¿Creéis que se mantiene o la hemos perdido? Bueno, creo que el libro como artefacto cultural sigue despertando interés y en algunos casos, bueno, desde luego admiración, incluso veneración, ¿no? Y además el libro durante la Edad Media tuvo un componente simbólico, volviendo otra vez a mi terreno, claro. Desde luego muy destacado y que no debemos olvidar. Antes hablábamos de su valor material, pero no debemos olvidar también el componente simbólico. Libros de carácter religioso que en el fondo eran los depositarios de la palabra divina, o los libros de carácter jurídico que eran, bueno, el código, la ley, ¿no? El peso simbólico del libro era relevante. También el libro como espacio del saber, como el medio a través del que se transmite el conocimiento en su más amplio sentido. Y creo que a día de hoy todavía, independientemente del cambio de formatos en este espacio en el que nos encontramos ahora, del libro en formato digital, el libro en papel sigue siendo una pieza, como digo, importante desde un punto de vista social. Desde tu perspectiva, Ana. A ver, no ha desaparecido para nada, pero sí que yo sí lo comparo con esa generación de los años 20 y 30. Ahora hay otros formatos, las redes sociales. No es decir, digamos que ha cambiado la consideración social del libro, aunque siga siendo importante, y algunos decían, el libro electrónico va a acabar con el libro en papel, y no ha sido así, y yo lo sospechaba, pero sí que creo que ha cambiado mucho la consideración. Y además, en relación con lo que, enlazando las dos cuestiones, piensa que ese potencial del libro hizo que durante la guerra y la posguerra se quemaran. Claro.
porque el libro era peligroso, el libro podía enseñar derechos, el libro podía, digamos, abrir ventanas y mundos. Era mucho más que el papel. Claro, claro. Entonces consideraron las autoridades franquistas que del mismo modo que se eliminaban personas y se recluían en cárceles, claro, el libro debería de ser eliminado para extirpar las ideas de la anti-España, y debían de ser recluidos en esos espacios de llamados infiernos, las salas de libros prohibidos. Claro. Entonces eso, claro, a ver, podemos retroceder, nunca, pero entonces ese potencial, ahora tendrían una dictadura que censurar internet, claro, es decir, tendría que mucho ampliar, más complicado. Sí. Ana, Laura, muchísimas gracias, ha sido un placer teneros aquí. Gracias a ti. Gracias a ti. Hace un ratito, justo antes de empezar a escuchar este Paperwhite de los Beatles, estábamos hablando de toda esta transición de formatos que hemos vivido, desde el papiro hasta los libros que tenemos ahora en nuestras estanterías. Y se comentó por encima, como nombre, eso de los ebook, la siguiente revolución, el siguiente salto de formato. Y evidentemente ahí surgen preguntas sobre cómo los distintos formatos, ya sea el papel, lo digital o incluso estas pantallas de los ebooks, si es que tienen alguna diferencia, nos afectan en cómo procesamos la información, en cómo leemos. Para hablar de ello tenemos, porque no podía ser de otro modo, a una experta que es Luz Martínez, profesora de la Universidad Complutense de Madrid, también, hoy estamos de Complutense, y coordinadora del Laboratorio de Neurocognición Neurolab Center. Luz, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, gracias a vosotros por invitarme a formar parte de este espacio, que seguro que sacamos cosas muy interesantes. Hombre, tenemos muchas dudas, porque además yo desde este año, tengo que reconocer que no llevo mucho con ello, pero desde este año soy un asiduo consumidor del ebook y se le escuchan muchas cosas, pero me gustaría saber qué es lo que tiene que decir la ciencia. ¿Realmente hay una diferencia respecto a cómo leemos en el formato digital y cómo leemos en el papel? Vamos a ver, a nivel de cómo interpretamos unas letras y deducimos unas palabras, la decodificación básica es la misma. Lo que sí que varía son como los procesos que se llevan a cabo. Para hacernos una idea, cuando nosotros cogemos un libro, lo dedicamos como a una lectura más profunda, nos dejamos unos espacios sin interrupciones. Cuando nosotros estamos en un medio digital, estamos acostumbrados a que la atención se dispara, estamos navegando, tenemos notificaciones, se crean hipertextos. Es otra manera de consumir esa lectura. Claro. Aquí y pensamos en un teléfono. Lo llevamos a ese momento. Claro. Esto, decía, estamos pensando en un teléfono, un ordenador, donde hacemos ese scroll infinito y ni siquiera hay sensación del paso de páginas, ¿no? Hay conceptos, por ejemplo, una cosa que nos pasa con los libros es que tú te puedes hacer como un mapa cognitivo muy claro y tienes unas referencias en el papel, esto lo he leído antes, a nivel cronológico. Entonces, de hecho, hay experimentos, estudios que se han hecho de una historia narrativa en ebook y en papel. Y si bien la comprensión es muy parecida, a la hora de tener que relatar a nivel cronológico esos hechos, es mucho más eficaz hacerlo en papel, porque tenemos como esa, nos permite, ¿no? Como esto estaba antes, esto estaba detrás, lo cual quiere decir, por sugerencias, que ya me adelanto porque he visto qué se puede hacer para coger lo mejor de los dos mundos y juntarlo, ¿no? Pues una de las cosas sería esta, ¿no? Meter en los ebooks como barritas de progreso, anclajes o referencias que te permitan a ti crearte como ese mapa mental a nivel estructural y cronológico. Tener una pista que nos vaya diciendo por qué punto del libro vamos, que antes en el formato físico era cuántas páginas a la izquierda y cuántas a la derecha, y que dan robustez a esa red, ¿no?, de conceptos que vamos formando cronológicos de la historia. En este caso, pues el análogo digital, que estaría bien implementarlo. Claro, yo creo que la idea tampoco es una cosa o la otra, la evolución, la evolución que llamamos de hecho, yo, por ejemplo, para estudiar o cuando tengo que hacer una lectura de comprensión profunda, voy al papel, porque ahí sí que se ha visto con evidencia científica que cuando necesitas hacer una lectura profunda es mejor el papel. Cuando necesitas saber algo así rápido, de forma esquemática, puedes combinar con el digital, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es saber qué habilidad o qué capacidad te da cada medio y poder combinarlo, ¿no? Eso es lo ideal. Esto de la combinación me parece interesante porque, por un lado, evidentemente, si tienen ventajas distintas, podrás elegirlos para distintos propósitos, pero corrígeme, porque precisamente para eso te tenemos aquí en esta primera conexión, por cierto, para todos los que nos escuchen, de Serendipias a coche, que estás en un coche, has parado para podernos contestar y te lo agradecemos. Y quiero saber, ¿es cierto que alternar libro,
físico y ebook tiene también la ventaja de la adherencia, de que como estás cambiando un poco de estímulo, te ayuda a continuar una lectura con la otra sin dejarla para mañana, por decirlo así. No tanto de adherencias, o sea, de hecho no hay evidencia empírica que pueda... Lo poco que hay es a nivel observacional. Y lo que sí que se ve es que si tú tienes la posibilidad de tenerlo en físico y en digital, pues te vas a poder adaptar a cualquier circunstancia, ¿no? Y se ha dado, por ejemplo, casos en los que a lo mejor no hay clases, en los colegios se cierran, pero si tú tienes ese material en ebook, pues se puede seguir consumiendo. Pero no realmente una adherencia, es más como aprovechando, ¿no? Claro. Aprovechando que si yo ahora, por ejemplo, tengo 30 minutos que alguien llega tarde y tal, bueno, pues cojo mi móvil y puedo seguir leyendo lo que estaba leyendo en físico, ¿no? Claro, es más esa es flexibilidad. más como que se pueden combinar, Uh-huh. se pueden combinar. Bueno, me gusta que al menos la conclusión no sea la que solemos ver en los medios de comunicación generalísticas de el ebook viene aquí a destrozar la lectura, no tiene ninguna cosa buena que aportarnos, estamos dejando atrás la lectura. Es una cosa más moderada y de grises que la que nos suelen vender, ¿no? Sí, y de hecho yo creo que hay que tener cuidado, además siempre que aparece como un medio nuevo es como el anterior se destierra. Y claro. No porque... Tenemos que pensar, cuando nosotros leemos un libro, buscamos espacios y nos preparamos para esa lectura profunda. Cuando nosotros hacemos lecturas en el medio digital, nos ha enseñado a hacerlo de una forma esquemática, muy rápida, a hacer lecturas por encima. Nosotros tenemos, los seres humanos, la gran capacidad de inventarnos, o sea, coges una palabra, coges otra y lo del medio te lo inventan, ¿no? Claro. Pero es por economía física y energética, ¿no? Entonces sería, para no perder eso que nos da el libro en papel, aplicarlo también en el mundo digital. Quiero decir, si nosotros perdemos los mapas estructurales y cognitivos del papel al digital, pues en el digital poner esos anclajes o esas líneas de tiempo. Otra cosa, por ejemplo, que nos pasa con los ebooks y el digital, es que nos gusta, nos relajamos y pensamos que nos enteramos más de lo que realmente nos enteramos. Prestamos menos atención. Entonces, una cuestión sería pues poner como autotest, evaluaciones, y después ser consciente de eso, de que tú, aunque leas en un soporte digital, te crees un espacio donde no te interrumpan, lo pongas Claro. en modo avión, que no tengas notificaciones, ¿no? Para que te creas ese momento, ese tiempo de lectura profunda. Luz, tomamos mucha nota de todas tus recomendaciones y aprovechamos para ir dando poco a poco ese paso al mundo digital. Muchas gracias. Un placer. Luis Cortés, te tenemos a distancia, pero te tenemos muy presente, porque siendo esto un programa sobre libros, ¿cómo no íbamos a traerte? Bueno, yo estoy encantadísimo, porque de alguna forma ya sabes que para mí, Ignacio y yo ya nos conocemos, los libros son mucho más que un instrumento de conocimiento, son mucho más que eso. Y tú los has usado, ¿no? Porque filósofo, has hecho un montón de carreras a medias o completas aparte de esto, y eres Sí. un poco nuestro hombre que pone el puente entre humanidades y ciencias. Es verdad, el hombre libro. Y de alguna forma el hombre libro, porque en el sentido humanístico los libros siempre se han dedicado al saber universal. Y lo de ciencias y letras, esa distinción ya sabemos que no nos gusta. Pero desde luego que los libros son una pasión, un placer, un instrumento, una vocación. Bueno, ¿qué te voy a contar? Bueno, es que yo sé algo que los oyentes todavía no saben, porque hasta aquí pueden intuir lo que hemos dicho, pero si yo te pregunto, Luis, ¿cuántos libros tienes? Vamos a ver, mi biblioteca alberga más de 11.000 volúmenes, de los cuales no todos son libros, pero 8.500 tienen que ser libros casi seguro. Luego tengo muchas revistas. Es una cifra que da vértigo. A mí mismo me impresiona. ¿Dónde puedes tener tantos libros? Esa es la pregunta que viene a continuación, claro. Están repartidos como un reino de taifas. Están en casa de mis padres una parte, voy teniendo un poco un reparto en casas de familiares, pero sobre todo lo que he tenido que hacer desde hace ya unos años es recurrir a alquilar un local, como quien tiene allí pues sus motos o sus coches, pues yo tengo libros. Entonces tengo un local que pago cada mes para albergar mi biblioteca privada, que parece que es un privilegio burgués en desuso. Los oyentes yo creo que ya sospechaban un poco que cuando decía que tenías que estar en este programa tenía mis motivos, pero después, claro, después de esta declaración que has hecho queda muchísimo más evidente. Empezamos hablando del papel en general, ya luego nos descubrimos las intenciones hablando en la tertulia de la historia de los libros, y ahora contigo, que yo creo que debe ser, y lo digo en el mejor de los sentidos, el gran fetichista de los libros que conozco y posiblemente que ahora conozcan todos nuestros oyentes, te he querido pedir algo realmente complejo, que es que selecciones de todos esos 11.000 volúmenes
3, ¿verdad? 3 libros además por criterios distintos, pero he cogido 3 que son todos ellos especiales para mí, sin duda alguna, pero quiero que también lo puedan ser para nuestros oyentes, ¿no? ¿Cómo no? Esa era la idea, además, aprovechar este final de programa, porque estamos llegando hacia el final con estas secciones, para convertir un programa de libros en un programa de recomendaciones también. ¿Te ha costado reducir una colección de 11.000 a 3? Ha sido terrorífico. Es lo más difícil que he hecho en todo el mes, con diferencia. Podía haber sido peor, ¿no? Podía haberte pedido un único libro, pero te he dejado eso de 3 categorías. Además, te he pedido que elijas la categoría, la clasificación que quieras, como si esto fueran las categorías de los Oscar, ¿no? Y sí, he tenido la ventaja de que no me has pedido mi libro favorito de todos los tiempos, porque habría colapsado y no podría probablemente colaborar en ningún otro capítulo, pero como tengo el criterio de que han de ser interesantes en algún sentido para nuestros oyentes, pues bueno, ahí he podido salvarlo. Voy con el primero si quieres. Venga, vamos a ver, porque hemos pedido locuciones para que esto sea realmente el concurso de libros de la Biblioteca de Luis que el público merece. Vamos allá. La recomendación. La primera es así, ¿no? Simplemente una recomendación para todos los oyentes. Una recomendación de un libro que a mí me causó realmente, bueno, una pequeña conmoción intelectual y que tiene que ver con la ciencia, además. Fíjate, es un libro de 1970 que se titula El azar y la necesidad, de Jacques Monod. Monod fue, bueno, un científico muy importante, ¿no? Ganó el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en el año 65 y con este librito hace algo que a mí me encanta, tú lo has adelantado en mi presentación, que es transitar el territorio híbrido entre la ciencia y la filosofía. Lo que él hace es plantearse cómo se desarrolla la vida y todavía más allá por qué llegamos a un momento del universo en el cual tenemos un grado de complejidad muy notable y aparentemente una dirección, lo que en filosofía llamamos una teleología, una finalidad. Él, que era un científico ateo, termina asumiendo al final de su libro, que es un pasaje bellísimo, que el destino y el deber del hombre no existen porque somos producto puro del azar. Entonces, claro, para la época fue un libro controvertido. Ten en cuenta que estos son más o menos 10 años antes de la aparición de la serie Cosmos del gran Carl Sagan y de alguna forma él recopila entrevistas, recopila conferencias en este año 1970 que aparece el libro, pero tan pronto cita la ontogénesis molecular y las proteínas como te menciona Platón, a Heráclito o a Descartes. Y hay algo que quiero preguntarte, perdona que te interrumpa, pero libros que intentan juntar ciencia y letras hay muchos, eso por supuesto, pero libros que lo hagan con rigor y sabiendo lo que están haciendo no son tantos, motivo por el cual supongo que eso ha ayudado a reducir de tu colección de 11.000 a este. Sí, y además fue un libro que fue ya un bestseller muy pronto. Este hombre fue director del Instituto Pasteur y él mismo anuncia en su subtítulo del libro, que es una especie de filosofía natural, ¿no?, sobre la biología. Él anuncia que poner la palabra filosofía va a inquietar a los científicos, como sigue ocurriendo probablemente hoy en día. Pero es un libro muy sugestivo porque por primera vez, de una forma tan tajante, rompe con toda esa tradición de intentar verle un sentido a la evolución y plantea, no, quizá todo esto sea simplemente azar y necesidad, ¿no? Las leyes físicas actuando. Es un libro realmente muy interesante. Primera recomendación apuntada, la recomendación, que es redundante, ¿no? Pero había otra serie de categorías que te hemos pedido y la segunda suena así. El más influyente. Claro, ahora ya no es solo lo que más vaya a gustarle al público, lo que más te interese recomendar, sino aquel que cumple el criterio de haber sido especialmente influyente en la historia. Muy bueno, muy bueno. Hay muchos, pero he optado por uno por una razón. Después de la Biblia se dice que es el libro que más ediciones ha conocido a lo largo de la historia y probablemente haya influido durante más tiempo que ningún otro texto científico que conocemos. Es el libro que se llama Elementos del geómetra y matemático Euclides. Tal vez sea un poco más difícil transitar por este para los lectores que por el anterior, pero si le dedican tiempo, pueden avanzar unas cuantas páginas y realmente ver la belleza de esas matemáticas, de esa geometría que estaba plasmando y recopilando Euclides. Muy bien, me encanta lo que has dicho. Hay una belleza, hay una elegancia. Fíjate, Euclides, que fue un matemático importante, aunque no sabemos mucho sobre él, parece que recopila en Alejandría, hablamos del siglo III a.C., los teoremas que ya se conocían, que ya se habían probado en otras civilizaciones, pero lo hace de una forma, Ignacio, que es deliciosa, no solamente por lo elegante y lo sistemático,
sino sobre todo porque sienta las bases de lo que luego será la axiomática, es decir, parte de unos poquitos principios, unos poquitos postulados que se llamarán axiomas y que a partir por de ahí principio va deduciendo. Uh-huh. Eso, Qué sí, bueno. sí, es precioso, es algo precioso y los oyentes tienen que acercarse a este libro aunque sea, pues eso, con el respeto del tiempo, pero ten en cuenta que Newton y Leibniz, que luego se pelearían tanto por el cálculo infinitesimal, aprendieron con este libro, fue manual de texto durante 2000 años, casi nada. Es que es uno de esos libros que ha tenido además ese impacto que se dice que tienen las matemáticas, que mucha gente se niega a aceptar porque tiene el contacto con ellas que nos da el instituto, y es que son bellas, son estéticas. Muchas de las personas que han tenido el libro y lo han llevado al lado del corazón, porque realmente hay gente que se ha enamorado de este libro. ¡Qué bonito esto! Ha sido por la estética que mostraba, esto que nos estás contando. Sí, un principio que se va deduciendo de otro, además hace unas definiciones preciosas. Define punto, por ejemplo, como lo que no tiene partes. Qué bonito, esto es bello, claro. ¿no? Y luego que si las rectas, que si tal, y va construyendo un edificio impresionante. Que tardaría tiempo en descubrirse que había otras geometrías y que ya revolucionarían la física y las matemáticas. Pero esto nos ha quedado claro, es el más influyente, y hay una tercera categoría que te hemos pedido, y suena así. El más raro. Claro, yo tenía que preguntarte porque sé que dentro de ese fetichismo por los libros, que llega incluso al olfato, sé que es una de las cosas que le das bastante importancia, ¿no?, de los libros. Mucha. Cuando los ojeas además con H en este caso, te encuentras con el olor que tienen sus páginas. Y yo quería preguntarte por el más raro entonces, el más peculiar de todos esos que guardas. Pues he estado pensando porque tengo libros bien raros. Tengo libros antiguos que son raros porque ya tienen de por sí, bueno, mucho trasunto, mucha personalidad. Pero es que hay uno que es raro por un doble motivo, y es el que os quiero presentar. Se llama Manuscrito Voynich, y es raro primero porque, como ves, Manuscrito Voynich no dice demasiado. ¿No? Voynich no es el nombre de su autor porque no se sabe qué autor tiene. Manuscrito se dice porque está escrito a mano, pero es que resulta que es un libro que está fechado en el siglo XV por datación científica precisamente, ¿verdad?, por carbono 14, pero no sabemos ni quién lo escribió, ni para qué lo escribió, y lo más interesante, no sabemos qué dice. Hemos ido una progresión fantástica de un libro que es más o menos asequible para todos los oyentes, sí, a uno para el que tal vez acabarlo implica tener conocimientos de matemáticas, y ahora uno para el que no hay nadie que haya conseguido entender ni una sola página. Hay uno ya completamente imposible. Claro, es un verdadero misterio porque se ha debatido mucho, Ignacio, sobre si este libro es un fraude, si corresponde a una especie de juego macabro, quizá un troll del Renacimiento que quiera gastar una broma a todo el mundo. Voy a escribir aquello que no se puede interpretar. Pero realmente es bellísimo, está ilustrado, está, para empezar, manuscrito sobre piel fina de pergamino liso, una delicia. Es un tipo de piel que se llama vitela en términos fetichistas de bibliofilia. Y claro, lo curioso es que las ilustraciones las hay de plantas, del cosmos, de estructuras más o menos geométricas bellas, pues no parecen tampoco corresponderse en el caso de las plantas a especies identificadas. Y lo más interesante es su vamos a decirlo muy entre comillas, ¿verdad?, su texto. No sé si podemos hablar realmente de letras, quizá deberíamos decir glifos. Aparece una escritura realmente bella que algunos científicos han relacionado con el hebreo, con el árabe, con lenguas semíticas. Parece que sigue patrones que existen en lenguas reales, como la cantidad de veces que se repite un carácter o la cantidad de veces que se repite una palabra, pero a día de hoy nadie ha logrado determinar exactamente qué se está diciendo ahí. Ni siquiera si se está diciendo algo, que esto es el paso previo. Ni siquiera si se está diciendo algo. Claro, y yo encima tengo una edición de este libro facsimilar, es decir, una réplica que se hace cogiendo el modelo que está expuesto hoy en día a la vista del público y replicando hasta el más último detalle para vicio de los viciosos. Claro, entonces es un libro doblemente raro. Me encanta porque cuando te pregunté un libro raro, esperaba que me dijeras uno que no conociera. Y es verdad que este consigue que, conociéndose, sea indiscutiblemente raro. Me venía a la cabeza uno de Arcadi, nuestro colaborador, Arcadi García, que me enseñó la última vez que pasó por Madrid, que iba sobre una disertación de los ajos, y en lugar de en capítulos se dividía en cabezas y en dientes. O sea, está muy bien. Era una maravilla. Lo había encontrado en una de estas bibliotecas perdidas en un callejón de Valencia, y creo que pues eso es otro ejemplo, ¿no?, de la infinidad de temas que podemos encontrar en libros que ni siquiera sospecharíamos que existen. Qué bonito, las aventuras
colas de los libros, que nos llevan por callejones insospechados. Pues muchísimas gracias, Luis, por enseñarnos los callejones que tienes en tu biblioteca de 11.000 ejemplares. No me cansaré de recordarlo. A vosotros, será un placer. Estáis invitados. Moure oye voces. Lo comía. Bueno, os dejo un rato a hacer lo que queréis, me convertís esto en una discoteca. Los que solo nos escuchan ya saben que soy muy pesado y digo, oye, que Moure está bailando, sabedlo. Pero es que esta vez hay luces que se apagan y se encienden. Y yo notaba algo raro y digo, ¿qué es esto? Siempre hemos tenido estas luces y digo, bueno, pues voy a hacer un poco de locomía con los papeles, ¿no? Claro, a ti te Pierdo los dan papeles. El juego. Bueno, los papeles. Vamos a hablar de papeles. Preguntas de los oyentes, vamos. Venga. Siempre he escuchado que si doblas 42 veces un trozo de papel puedes llegar con él a la luna. Pero es imposible hacerlo y no sé cómo comprobarlo si me están tomando el pelo. Claro, que es un jaleo. Ponte tú a doblarlo. Es un jaleo, claro. Aquí hay dos preguntas. Una es si es cierto y la otra es si sería posible probarlo. Tú lo has intentado, yo lo he intentado y me he quedado con 6 dobleces. Yo he llegado a 6. De hecho, para hacer todo el tema de los cálculos, porque ya sabes que yo cuando toco alguna pregunta de mates siempre tengo miedo porque a veces la lío, ¿no? Entonces, porque para eso me metí en biología. Entonces, esta mañana me he puesto a hacer ahí, apuntar cálculos y todo en la propia chuleta, además papel reciclado, bueno, no reciclado, pero reciclando un papel ya usado porque estoy muy concienciado porque lo de FIS me ha dejado. ¿A qué conclusiones has llegado? Entonces, a ver, la cuestión es que sí, efectivamente, con 42 dobleces se llega a la Luna, que por cierto está a una distancia de... ¿dónde lo tengo? Lo tengo por aquí. 300... ¡Ay! ¿Dónde está aquí? 384.400 kilómetros, ¿vale? O sea que si yo voy doblando el papel, crece exponencialmente porque siempre es el doble. Claro. Hasta que el grosor se vuelve eso. Exactamente. Si yo doblo una primera vez, pues multiplico el grosor por 2. Porque mucha gente, esto les es contraintuitivo porque piensa como que va añadiendo capitas, pero no. Doblas una vez, multiplicas por 2 el grosor. Doblas 2, multiplicas por 4. Claro, doblas otra vez, ya estás multiplicando por 8. Doblas otra, 16. La siguiente, 32. Y piensa que ya cuando llegas, por ejemplo, a la 10ª vez que doblas, que con un folio normal no se puede, estamos hablando de que has multiplicado el grosor inicial por 1000. Es una barbaridad. Es una locura. Entonces, con tan solo... Yo he llegado a 6. Y esa es la décima, que estamos hablando de 42, claro, y que cada vez crece más rápido. Fíjate, de hecho, con 41... no llegarías, estarías en 226.499 kilómetros, contando con que el folio es más o menos 0,1 milímetros. Entonces que con 42 te pasas de largo. Con 42 te pasas por 70.000 kilómetros, llegarías a 452.999. La cosa es que no podemos comprobarlo por una sencilla razón. Empíricamente, y es que, ¿no? Empíricamente, exacto. ¿Por qué? Porque cuando tú doblas el papel, la rigidez del papel y esa resistencia que da a ser doblado aumenta al cubo. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú doblas, ves, es como dudo siempre que explico cosas de mates, ¿eh? Cuando tú doblas, el grosor se multiplica por 2. Que ya hemos visto que crece muy rápido. Crece muy pero rápido. Su entonces, resistencia aún aumenta más rápido. Claro, porque al doblar, ya te digo, aumenta por 2 el grosor y como la resistencia aumenta al cubo del grosor, cada vez que doblas, 2 al cubo es 8. Cada vez que doblas, la rigidez del papel se multiplica por 8. Es decir, mira, hago la primera doblez, ¿vale? Multiplico por 8. Hago varias y aquí, por ejemplo, que he llegado a la sexta doblez, lo tengo apuntado en chuleta. Ojo, sexta doblez, que es lo máximo que he llegado, sería 262.144 veces más rígido el papel que el original, que el folio original. Y fíjate lo chiquitito que es, que solo he llegado a 6, que son apenas nada, no llega ni a 1 centímetro pues, siquiera. Ya sabe el público que estás muy fuerte, así que ya tienes entrenamiento. Intentar llegar a la séptima o a la octava, no sería capaz. Bueno, lo intento, pero mientras, por ir haciendo algo, que esto es radio, tienen que pasar cosas, escuchamos la segunda pregunta. Venga, sí, escuchemos la segunda. Oye, Moure, hacía mucho tiempo que no pensaba en esto, pero el otro día me acordé de aquellos papeles reciclados amarillentos que nos daban en el colegio. ¿Por qué olían tan mal? Porque a veces olían como a pescado podrido. Olían fatal. Olían muy mal. Bueno, estoy traumatizado. A mí en el cole no, ¿eh? Perdona, que te interrumpa, pero al principio del programa hablábamos con Pablo sobre el papel reciclado y no llegamos a nombrar esto. ¿Qué pasaba? No. Olía muy, muy mal básicamente porque como a todos, al papel reciclado le persigue su pasado. ¿Qué pasa? Ese papel ha tenido tinta, ha podido ser folletos, ha podido ser revistas con su tinta, con sus disolventes, con su pegamento,
con su sudor de adolescente ahí Claro. cogiendo apuntes, tiene un pasado. Entonces, ¿qué pasa? Que al final muchos de esos compuestos, tanto por el propio procesado de reciclar el papel, todos los compuestos químicos y todo ese puré que se hace, como una vez que ya se tiene el papel reciclado, pues puede pasar por procesos que haga que muchos de estos compuestos pues se corten en trocitos pequeños, se degraden en moléculas más pequeñas, y las moléculas pequeñas pues muchas veces se vuelven volátiles y generan olor. Y algunos de los compuestos que se generan son viejos conocidos del mundo de los olores. Por ejemplo, hay uno que es el 1-octen-3-ol, conocido como el alcohol de seta. Esto sí me suena. El alcohol de seta. De perfumes me suena. Bueno, de perfumes y de cosas que huelen mal, porque huele un poco a champiñón, pero también tiene ciertos matices de olor a pescado. Luego tenemos el butanoico, que este es más mítico, que huele a grasa rancia y a sudor. Y uno que me encanta, que es el 2-nonenal, que es el olor, es el compuesto que da el olor a... Esto suena políticamente incorrecto, pero os juro que no, es el olor a persona mayor. Vale. ¿Sabes? Cuando en las casas de las personas mayores, sea quien sea, hay un olor característico. Yo te estoy dejando hablar, ¿eh? Esto te metes tú solo. No, porque de hecho, fíjate, yo lo defiendo mucho porque es un olor que está un poco estigmatizado en la cultura occidental, pero por ejemplo, en otras culturas no se considera un mal olor, simplemente es el olor de la gente mayor, y que da igual que sea una persona de aquí, que de Kinshasa, que de Nueva York, tiene ese olor característico porque es una molécula que se forma cuando la grasa de la piel se oxida, y como de mayor tienes menos antioxidantes en la piel, se genera. Y de jóvenes lo generamos sobre todo durmiendo, y por eso huele en la habitación a algo. Recuérdanos el nombre, es 2-nonenal. 2-nonenal. Total, que podemos decir que el papel reciclado tiene matices de olor a sudor, de olor a grasa rancia, de olor a pescado y de olor a persona mayor. Fantástico. Pero aparte de por estos compuestos, es que en el papel reciclado está demostrado que crecen más microorganismos que en el papel sin reciclar. ¿Por qué? Porque puede tener microorganismos de su vida anterior. Claro. Va acumulando ahí vidas y microorganismos de otros momentos. Pues sí, y además se escribe un poquito peor porque la celulosa está más picadita, porque como se ha hecho puré, es como las patatas estas de bote que se ha hecho un puré para luego hacer patatas otra vez. Justo. Pues un poco eso. Te digo dos cosas, Maure. La primera, muchas gracias. Nos vemos en la siguiente sección. Pero la segunda es... Aquí está. ¿Has hecho 7? Séptima doblez. ¡Wow! Muchísimas gracias, Pues Maure. nada, ahora a mi casa a calcular cuánto es de rigidez. Y como siempre, aparte de agradecerle a Maure su sección, se lo agradecemos también a todo el equipo que hace posible el programa. A Mariola, a Pedro, a Óscar, a Bea, a Amanda, que están ahí trabajando, y por supuesto, ya que esto va de papel, a Gutenberg, a Virginia Woolf y al Amazonas, que por qué no. ¿Cuánto de un libro son sus tapas, sus hojas, sus costuras? Nada, dirás. Lo importante es la historia que cuenta, la idea. ¿Y cuántos son entonces sus palabras, sus letras? Estrictamente tampoco son parte de la idea, son su soporte, igual que la portada. Quizá pienses que la diferencia es que las palabras las elige el autor y que la encuadernación es cosa del mercado. Pero eso solo funciona si lees clásicos en su versión original, muy original, porque las palabras de una traducción están atravesadas por un traductor, evidentemente, y hace siglos que incluso los originales guardan el aroma de terceras personas a las que llamamos editores. El libro es un producto del autor y de esos transductores, que para estar completo requiere del lector. 3 agentes que se coordinan para dar vida a una informe pasta de papel, al masticado cadáver de un árbol que hemos hecho renacer en uno de los objetos más complejos del universo.